Objeto. SCP-429. Nivel 3 confidencial. Clasificación. Seguro. Clase de disrupción. Oscuro. Clase de riesgo. Aviso. Procedimientos especiales de contención. SCP-429 debe conservarse en una bóveda de aislamiento estándar para objetos peligrosos tipo 3. SCP-429 no debe manipularse a menos que se tenga intención de utilizarlo. Se debe tener cuidado para evitar tocar inadvertidamente cualquiera de los controles de SCP-429. Descripción. SCP-429 es un complejo dispositivo de latón y cuero diseñado para encajar en la mano derecha de un individuo. Hay un total de 7 controles en SCP-429. 1. Una palanca que encaja en la palma de la mano izquierda. Este es el control de activación principal y se presiona cuando el sujeto ha terminado de configurar su destino. 2. Un interruptor rotativo cerca del control de posición 1 se conecta con el dispositivo principal. Se desconoce su función exacta. 3. Un interruptor rotativo de 6 caras en la parte delantera del dispositivo principal. Este parece estar involucrado en una amplia selección de ubicaciones. 4. Un interruptor rotativo en el centro del aparato principal. Este parece estar involucrado en la selección de ubicaciones precisas. 5. Una palanca que pasa sobre la esfera del reloj. Se desconoce su función exacta. 6. Un interruptor al costado de la esfera del reloj. Este altera la esfera del reloj, aunque se desconoce su función en la selección de un destino. 7. Un interruptor al lado del cuerpo principal, no visible en la imagen archivada. Propósito exacto desconocido. El examen de la estructura interna de SCP-429 revela un mecanismo de relojería, conectado a los controles exteriores, que conduce a la esfera del reloj. En los duplicados físicos exactos de SCP-429 construidos por la Fundación, los controles no están conectados al mecanismo del reloj, controles 1, 5 y 7, o simplemente alteran las manecillas a velocidades variables, controles 2, 3, 4 y 6. Cuando un sujeto usa SCP-429, adquiere una comprensión instintiva de su funcionamiento, aunque no adquiere la capacidad de transmitir esta información a otros. Si el sujeto visualiza una ubicación y sigue su comprensión instintiva para ajustar los controles, el usuario desaparecerá de su ubicación actual y aparecerá simultáneamente en la ubicación visualizada. A su llegada, todos los controles, excepto el 1 y 6, vuelven a sus posiciones originales. El control 1 permanece pulsado hasta que es soltado y el control 6 ajusta la esfera del reloj a la hora local. Después de la activación, SCP-429 se vuelve inerte hasta que se presione nuevamente el control 1. El sujeto no percibe el viaje realizado con SCP-429 como instantáneo. Cada sujeto ha informado de un período prolongado de parálisis y ceguera equivalente al tiempo que llevaría viajar en una línea recta entre el lugar de activación y el destino, viajando a aproximadamente 6 a 10 km por hora. Las necesidades biológicas del sujeto que lo activó evolucionan normalmente durante este tiempo. Por lo tanto, no se aconsejan recorridos de más de 510 km debido al riesgo de deshidratación. Sin embargo, la asfixia no parece ser un peligro. Los controles son muy sensibles y se mueven a la menor presión. Si los controles se alteran sin la comprensión instintiva que otorga el uso de SCP-429, este desaparecerá de su ubicación actual y reaparecerá en algún punto a 1,76 km, llevando al individuo que alteró los controles con él. El tiempo transcurrido en tales casos parece ser significativamente mayor de lo normal, con el sujeto que lo activó llegando típicamente en un estado de decaimiento avanzado. El SCP-429 fue activado remotamente a través de un brazo robótico equipado con una cámara de vídeo y una serie de sensores. Ninguno de los equipos registró ningún dato de ningún tipo, salvo el mecanismo de cronometraje a bordo, que registró un período de 8 meses, 5 días y 37 segundos. SCP-429 llamó la atención de la Fundación después de una serie de robos aparentemente imposibles. La Fundación examinó las imágenes de las cámaras de seguridad y notó a un individuo, que se cree que es el creador de SCP-429, desapareciendo de la vista poco antes de cada robo. El individuo parecía estar usando SCP-429 para hacer saltos cortos con el fin de entrar a lugares inaccesibles.
La fundación persiguió al individuo a través de 3 continentes durante un período de 9 años antes de que el individuo finalmente fuera encontrado muerto por vejez en. Debido al uso intensivo de SCP-429.